Mi nombre es Azel Damián Castillo del grupo 2M7 y les presentaremos la contaminación del agua. El agua es uno de los recursos más preciados en el mundo porque todos los seres vivos en el mundo la necesitan. El agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos e interviene masiva y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos. El ser humano tiende a abusar de este rico elemento en perjuicio de su propia especie y en perjuicio de su propia existencia, así como la del resto de habitantes de la Tierra. Se dice que el ser humano puede llegar a necesitar hasta 500 litros de agua potable al día, lo que supone un derroche extremadamente excesivo. De ahí que le estemos dando tanta importancia al agua para el desarrollo de la vida en el planeta. El agua se mueve en la tierra y dentro de los organismos siguiendo un ciclo, el ciclo del agua. Por esto nos interesa que el agua esté en buenas condiciones, ya que la usamos para beberla, cocinar, nos limpiamos y limpiamos nuestros utensilios con ella. La ocupamos para producir comida. Cuando las cualidades del agua van empeorando e incluso se vuelven tóxicas, la vida se ve seriamente comprometida. Como principales contaminantes del agua tenemos sobre todo microorganismos, ya que si bebemos de esta podríamos sufrir una gastroenteritis o algún problema intestinal. Aunque es cierto que el agua no es lo más peligroso porque los microbios no crecen fácilmente en ella, ya que no tienen nutrientes. Los detergentes y fertilizantes que son ricos en fosfatos también la contaminan, ya que modifican sus cualidades químicas y afectan a la vida de los animales que viven en ella. Pesticidas como el DDT, que son muy tóxicos porque tardan en deshacerse, y este podemos encontrarlo en los peces, ya que se acumula en sus tejidos cuando lo ingieren. Productos inorgánicos que vienen desde actividades que son humanas como explotaciones mineras o a industrias, pero también vienen de fenómenos naturales como lo es erupciones volcánicas. Ahí tenemos sulfatos, nitratos, nitritos y metales pesados que se pueden acumular en el agua. Algo de lo más contaminante es el petróleo y sus derivados, los alquitranes, los aceites y el volcado de combustible ilegal. Es una de las cosas que actualmente más perjudica a los océanos y los mares. Por todo esto hay normativas internacionales que intentan proteger el agua de la tierra, pero no siempre es fácil, ya que al ser demasiadas personas en el mundo, la contaminación que presentamos es masiva y la tierra no puede limpiar por su ciclo natural porque es demasiado. Mi nombre es Azel Damián Castillo del grupo 2M7 y les presentaremos la contaminación del agua. El agua es uno de los recursos más preciados en el mundo porque todos los seres vivos en el mundo la necesitan. El agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos e interviene masiva y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos. El ser humano tiende a abusar de este rico elemento en perjuicio de su propia especie y en perjuicio de su propia existencia, así como la del resto de habitantes de la Tierra. Se dice que el ser humano puede llegar a necesitar hasta 500 litros de agua potable al día, lo que supone un derroche extremadamente excesivo. De ahí que le estemos dando tanta importancia al agua para el desarrollo de la vida en el planeta. El agua se mueve en la tierra y dentro de los organismos siguiendo un ciclo, el ciclo del agua. Por esto nos interesa que el agua esté en buenas condiciones, ya que la usamos para beberla, cocinar, nos limpiamos y limpiamos nuestros utensilios con ella. La ocupamos para producir comida. Cuando las cualidades del agua van empeorando e incluso se vuelven tóxicas, la vida se ve seriamente comprometida. Como principales contaminantes del agua tenemos sobre todo microorganismos, ya que si bebemos de esta podríamos sufrir una gastroenteritis o algún problema intestinal. Aunque es cierto que el agua no es lo más peligroso porque los microbios no crecen fácilmente en ella, ya que no tienen nutrientes.
Los detergentes y fertilizantes que son ricos en fosfatos también la contaminan, ya que modifican sus cualidades químicas y afectan a la vida de los animales que viven en ella. Pesticidas como el DDT, que son muy tóxicos porque tardan en deshacerse, y este podemos encontrarlo en los peces, ya que se acumula en sus tejidos cuando lo ingieren. Productos inorgánicos que vienen desde actividades que son humanas como explotaciones mineras o a industrias, pero también vienen de fenómenos naturales como lo es erupciones volcánicas. Ahí tenemos sulfatos, nitratos, nitritos y metales pesados que se pueden acumular en el agua. Algo de lo más contaminante es el petróleo y sus derivados, los alquitranes, los aceites y el volcado de combustible ilegal. Es una de las cosas que actualmente más perjudica a los océanos y los mares. Por todo esto hay normativas internacionales que intentan proteger el agua de la tierra, pero no siempre es fácil, ya que al ser demasiadas personas en el mundo, la contaminación que presentamos es masiva y la tierra no puede limpiar por su ciclo natural porque es demasiado. Agua y contaminación son dos palabras íntimamente relacionadas como consecuencia de la actividad humana. Los tipos de contaminación del agua que tienen su origen en los seres humanos son, además, muy variados. El agua se contamina a través de los medicamentos que tiramos por el retrete, o el aceite que vertimos por el fregadero. Los residuos que se arrojan al mar o los ríos son otro ejemplo. También lo son los microplásticos, cuyas concentraciones en el mar están aumentando de manera acelerada, y es que cada año 8 millones de plásticos acaban en el mar, alterando la vida de los ecosistemas que viven en ellos, según datos de la ONU. Entre las causas más importantes encontramos el vertido de contaminantes. Estos pueden y proceden de la producción industrial o incluso de los desechos de basuras que generamos en nuestro día a día. Uno de los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad es la contaminación por microplásticos. El calentamiento global altera el equilibrio de los océanos. Uno de los efectos de esto es la pérdida de oxígeno en el agua, que pone en peligro la existencia de la biodiversidad. La deforestación es otro de las principales causas de la contaminación en el agua. Uno de los efectos más nocivos de la tala de árboles es aparición de sedimentos que tienen como fin el agua de los océanos y ríos, provocando que su calidad sea perjudicial para el planeta. Las aguas fecales. La Organización de las Naciones Unidas alertó que más del 80% de las aguas residuales llegan a mares y océanos. El tráfico marítimo es otra de las principales causas de la contaminación por plásticos, ya que la mayor parte de los residuos que se lanzan al mar proceden de barcos pesqueros o petroleros, que provocan una contaminación muy nociva del agua. Los derrames de combustibles también suponen una de las causas más comunes de contaminación en el agua. Además, el transporte y almacenamiento de petróleo puede provocar filtraciones que acaban en el mar. Mi nombre es Víctor Manuel Carmona Echenique del grupo 2M7 y voy a hablar sobre cómo disminuir la contaminación del agua. Trataremos 6 puntos, los cuales son: número 1, uso de nutrientes y plaguicidas naturales. Número 2, mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Número 3, acabar con la deforestación. Número 4, agricultura e industrias más sostenibles. Número 5, reducción del uso de aceites y baterías. Y por último, número 6, menos consumo de plástico. El agua es nuestro principal recurso natural, es fuente de nuestro bienestar y el elemento esencial para la vida. Sin embargo, los altos niveles de contaminación en numerosos lugares del planeta provocan que cada año se produzcan más de 500.000 muertes a consecuencia del consumo de agua contaminada. Reducir la contaminación hídrica es uno de nuestros mayores desafíos. Uno de los problemas más urgentes que tiene nuestro planeta es reducir la contaminación del agua. Uno de los mayores problemas que afrontará la humanidad en el futuro próximo será la escasez de agua potable, debido al cambio climático y al aumento de los periodos de sequías. Esto, sumado a los altos niveles de contaminación que están sufriendo las fuentes de agua, está provocando que dispongamos de menos agua segura
para nuestro consumo. El ser humano lleva décadas provocando con su actividad un impacto ambiental al que si pudiéramos poner fin en cuanto antes, restableceríamos las condiciones naturales de nuestro planeta. Sin embargo, el daño a los ecosistemas y el medio ambiente será irreversible. Por ello debemos hacer un esfuerzo para que esto no suceda. Número 1. Uso de nutrientes y plaguicidas naturales. Reducir la contaminación del agua empieza por entender lo que está llegando a ella, directa o indirectamente. La agricultura intensiva utiliza fertilizantes y pesticidas químicos, dos de los productos más contaminantes para el agua. Los nutrientes o plaguicidas de origen natural permiten una agricultura más ecológica y sostenible, por lo tanto, amigables con el agua, preservándola en óptimas condiciones para el consumo humano o animal, siendo excelentes alternativas a los fertilizantes y plaguicidas agresivos con el ambiente. Número 2. Mejor tratamiento de las aguas residuales. Las aguas residuales producen una alta contaminación hídrica cuando se vierten en mares, ríos y otros cuerpos de agua sin haber recibido un tratamiento correcto. Un consumo eficiente del agua, la menor utilización de los productos químicos y unas correctas infraestructuras de depuración de agua son las mejores formas de simplificar y mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Como podemos ver en la gráfica, los mares son aquellos que se ven más afectados debido a la sobreexplotación de las empresas. Los ríos igualmente se ven afectados, mayoritariamente por las comunidades asentadas sobre ellos. Número 3. Acabar con la deforestación. Los bosques son uno de los principales suministros de agua, tanto a nivel atmosférico como de subsuelo. Cuanto mayor masa forestal, más agua dulce habrá en sus entornos. Además, los árboles sirven como depuradores de muchos contaminantes que se vierten en el medio ambiente y ayudan a que no lleguen al agua. Aplicar esta medida podría ayudar a reducir la contaminación del agua en gran medida, debido a la gran cantidad de masa forestal que desaparece cada día. Además de que los bosques son uno de los proveedores de oxígeno más importantes, favoreciendo un ambiente saludable para animales y plantas, brindando un balance ecológico. Número 4. Agricultura e industrias más sostenibles. Ambas son actividades necesarias para el ser humano, por lo que es importante implementar acciones para aumentar la eficiencia en el consumo de agua y para no verter en ella productos que la contaminen. Se debe exigir a las empresas embotelladoras y productoras de envases plásticos invertir más en el cuidado del agua, debido a que ésta genera un gasto de líquido excesivo. De igual manera, a los agricultores, para que solo empleen el agua necesaria para los cultivos, o en su defecto, implementar agua tratada apta para el riego. Reciclar sus productos y materias primas lo mayormente posible para conservar el entorno más limpio. Número 5. Reducción del uso de aceites y baterías. Todo residuo arrojado al medio ambiente y que no es reciclado puede acabar en el agua, pero el aceite y las baterías merecen una atención especial. El aceite es un contaminante del agua especialmente agresivo, que provoca un grave daño a la biodiversidad acuática, dañando permanentemente los ecosistemas. Por su parte, las baterías y las pilas poseen un gran número de minerales en su composición que al entrar en contacto con el agua se disuelven y pueden ser ingeridos por los peces, siendo en su mayoría metales pesados, como mercurio, níquel, cobre, plomo y cromo. Por lo que es fundamental reciclar estos productos para evitar que lleguen al agua y provoquen daños irreversibles. 6. Menos consumo de plásticos. Para reducir la contaminación hídrica es imprescindible disminuir la utilización del plástico de un solo uso y depositar siempre este material en el contenedor de basura adecuado, además de reciclar los recipientes que nos resultan útiles y darles más de un solo uso, evitando la sobreproducción de estos. El plástico
tiende a degradarse y permanecer en el ambiente durante muchísimos años, descomponiéndose en forma de microplásticos, que dañan el agua y toda la vida que en ella habita. Además de que cuando estos entran en contacto con el agua potable, al ser ingeridos, pueden obstruir canales importantes y ser causantes de enfermedades como el cáncer. Como podemos observar en la gráfica, los principales productores de plástico son el continente europeo y asiático, siendo China el país más contaminante y encargado de producir un 40% de los plásticos del mundo. Ya en conjunto con la región europea, dan un total del 65% de plásticos a nivel mundial, dejando a América con el 35% restante. Una forma para poder dejar de consumir demasiada agua y así no contaminarla es con un baño seco. Un baño seco es como el de cualquier casa, con la particularidad que se separan las aguas grises de la materia fecal para así evitar contaminar el agua. Los sanitarios ecológicos o baños secos convierten los excrementos y la orina en abono y pueden mejorar la salud y el medio ambiente, ya que evitan que los microbios se propaguen y al mismo tiempo convierten los desechos en algo útil. Como solo se necesita agua para lavarlos, los sanitarios ecológicos permiten también proteger y conservar los recursos acuáticos. Los baños secos son una alternativa convincente ya que no utilizan agua y en consecuencia no contaminan. Al no hacer uso de este líquido, los baños no generan aguas residuales, lo que supone un beneficio por partida doble. Como ventajas tenemos que se aprovechan residuos como fertilizante, no gasta agua, no gasta electricidad, no contaminan las aguas, no contaminan los suelos. El funcionamiento es sencillo. Uno hace sus necesidades sentado, la orina va delante hacia las aguas grises y las heces caen en un cubo colocado en la cámara de deshidratación, que es el que está en la parte de abajo. Una vez terminado, se añade con una pala un poco de material orgánico seco, se recomienda que sea cal o ceniza. Tras 6 meses de uso, se coloca un nuevo cubo y el que está lleno se deja compostar más adentro de la cámara, al menos durante otros 6 meses. Cuando ya haya pasado un año, ya podemos sacar el primer cubo y usarlo como un buen abono para el campo. Es muy beneficioso, ya que no contamina las aguas con bacterias al mezclarla con las heces y el ahorro de agua es muy considerable.